Dentro de la gran familia de investigación social de corte cualitativo, ya comprenden ustedes la amplitud de ello. Por eso vamos a ver con fines expositivos abordar 5 de esas aproximaciones. Desde la perspectiva interpretativa, la etnografía, la etnometodología y la hermenéutica. Y desde la perspectiva explicativa tenemos la investigación-acción y la teoría fundada. Pero sin embargo, de esta manera previa, aportamos claridades que son necesarias en este terreno. Presentamos una primera parte, nuestro juicio, los dos fundamentos teóricos más importantes, encarecidos dentro de la investigación social. Ellos son el interaccionismo simbólico y la fenomenología. Un tercer fundamento representado en la teoría de acción comunicativa desarrollado por Hoyos y Vargas. Por ello, vamos a ir avanzando en lo que va referido a este tema que nos lleva el día de hoy. Tenemos las perspectivas comprensivas y explicativas de la investigación social cualitativa, esos fundamentos teóricos dentro de lo que es la sociología cognitiva, dentro de una investigación. Dan paso a qué? Al tema de que las personas actúan respecto a las cosas e influyen esas personas en base a significados que tienen sobre ellas. Eso es lo que tenemos que buscar, esos significados, esos productos sociales, esos factores sociales que se asignan a situaciones, personas, cosas o durante el proceso de interpretación. Esa manera de interaccionismo plantea dos objetivos: para investigar y otro como cultura general de los procesos culturales en particular. Esa interacción que se produce en la realidad social dotada de significado. Por tanto, la preocupación por la realidad social como ente es la previa interacción y es lo que nos lleva al mayor interés. Los actores sociales y esos ejes de búsqueda de esta perspectiva conceptual y metodológica. Por ello, podemos entender, según lo que nos indica Becker, que la conducta de un individuo la debemos conocer como se percibe una situación, los obstáculos que se crean para tener que enfrentarse a las alternativas que se ofrecen. No solo podemos comprender los efectos del campo, sino la subcultura, las normas sociales, los comportamientos, desde el punto de vista del actor. Bueno, entonces eso es un poquito a rasgos fundamentales el interaccionismo simbólico, que como eje principal está el análisis de la realidad humana. Dentro de la significación, todos esos fenómenos que aparecen dentro de ese mundo social visible y todos los actores vinculantes y que están dentro de ese estudio de interacción en sí misma. Para ello, tenemos que plantearnos construir un vocabulario científico propio y un análisis de conceptos y razonamientos empleados por los actores. Todo eso desarrollado, como hemos visto, en ese interaccionismo simbólico. Por ello, tenemos que hay unas perspectivas comprensivas y explicativas que entran dentro de ¿qué? De los fenómenos, de la investigación social cualitativa. Y existen esos procesos metodológicos que lo vamos a ver más adelante, pero consideramos esas perspectivas investigativas. Por eso, la fenomenología que nosotros encontramos dentro de ese pilar de la investigación social, como nos indica Olsen y Goodrich, es la estructura del mundo de la vida. Hay 4 existenciales básicos: el espacio vivido, el cuerpo vivido, el tiempo vivido, las relaciones humanas vividas. En todo eso gira los siguientes 7 pasos existenciales de un proceso metodológico. La intuición implica el desarrollo de los niveles de conciencia a través del ver y el escuchar, muy importante.
Después de ello, el análisis, que involucra la identificación de la estructura del fenómeno bajo estudio, mediante una dialéctica, conversación, diálogo entre el actor, participante, sujeto y el investigador. Todo el conocimiento se genera hacia y por un proyecto conjunto sobre el interrogado e investigador. Se comprometen a descubrir el fenómeno bajo estudio. Muy bien. Es lo que podemos llamar actitud realizativa. De ello pasamos a la descripción. Este paso es quien escucha y explora su propia experiencia del fenómeno. El esclarecimiento comienza cuando él mismo es comunicado a través de la descripción. De ahí podemos pasar a la observación de los modelos de aparición del fenómeno. Después continuaría con la exploración en la conciencia. En este estadio del proceso, el investigador que realiza una reflexión sobre las relaciones o afinidades estructurales del fenómeno. Pongamos un ejemplo. Considera las relaciones entre el dolor y la herida. El investigador tendrá que ver bajo qué condiciones se experimenta, modo de aparición y la naturaleza y significado del dolor. La suspensión de las creencias. Reducción de fenomenología. Es la llamada suspensión temporal del juicio. Después, interpretación de los significados ocultos o encubiertos. Este último paso se usa siempre dentro de una siempre que se presenta el fenómeno de una forma hermenéutica, para descubrir la experiencia vivida de una forma tal que pueda ser valorada para informar la práctica y la ciencia. Todo este rastreo de fuentes y de búsquedas de modismos o descripciones experienciales, quiere decir vivenciales, y estas interrogaciones nos da lugar a que podamos encaminarnos a la etnografía, una visión del humano desde la cultura. Siempre construimos un objeto de estudio ligado a una discusión de la cultura, inicialmente sobre sociedades consideradas elementales. Esa categorización surgirá llamada etnografía de sociedades complejas. Todo ello da como grupos específicos ligados entre ellos. Esta aceptación de etnografía representa lo cultural en objetos más específicos como la caracterización e interpretación de pautas de socialización, construcción, valores, el desarrollo y las expresiones de competencias culturales. Por eso hay un sistema de clasificación de etnografía: clásicas, particulares, transversales y etnohistóricas. Entonces, la etnografía siempre está orientada al concepto de cultura y tiende de una manera generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las acciones humanas. Entonces, ¿en qué forma los miembros de una comunidad construyen activamente el mundo? Bueno, según Atkinson, como vemos, es una fuerte énfasis en la exploración de la naturaleza particular a los fenómenos sociales, prueba de hipótesis acerca de ello, la tendencia de trabajar primariamente, codificando de una manera previa la resolución de un conjunto de categorías analíticas cerradas, y una investigación de un número pequeño de casos, a veces solo un caso, en detalle. Un análisis de datos que involucra la interpretación explícita de los significados y funciones de las acciones humanas. Producto de ello, la forma de descriptores y explicaciones verbales. Es el rol de la cuantificación y el análisis subordinado al más. Pero ahí tenemos que lo cultural no es homogéneo, ha sufrido grandes cambios dentro de su formulación. Esa realidad de sujetos y de manera simultánea pertenece a diferentes culturas y subculturas. Ya ha decidido aparecer el término de cultura mayor, un rasgo diferenciador. Todas esas fuentes se convierten en un informante clave o observación participante. ¿Para qué?
a través de conceptos, de testimonios, de análisis de activos, entrevista con profundidad, historias de vida, investigación participativa, documentos personales. Todo eso lo damos como el consenso y todos esos hechos se acumulan en la búsqueda de evidencia. Entonces, si estamos utilizando ahora desde el punto de vista etnográfico, hay diversos matices. ¿Ya? Habrá matices para analizar las comunidades o la envergadura, tanto psiquiátricos, escolar, ¿no? Depende de cómo se sostiene el status quo. Bueno, también aparece el tema de las tendencias contemporáneas concebidas dentro de una parte de esfuerzos de desarrollo metodológica y aparece la explicación interpretativa con Max Weber. El hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo tejido considera que la cultura es esa hildumbre y análisis de la cultura, no una ciencia experimental en búsqueda de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significación. Lo que busco es la explicación, interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en superficie. Bueno, aparece también Castillo y Uso, y también podemos ver cómo hay otras interpretaciones sobre el horizonte de las estructuras conceptuales más complejas. Con Clifford. Después aparece que la etnociencia, la etnometodología, el análisis, la antropología cognitiva de alternativas y la etnología convencional, denominada en la década de los 70 como blanda, subjetiva y no científica. Fue concebida como un método para desarrollar descripciones previas y operacionales. Entonces tenemos diferentes nombres que aparecen básicamente, cómo la gente puede ser un mundo experimental de ciertas culturas. El investigador tiene que ver una serie de distinciones de fenómenos que son significativos para los propios participantes. Esa aceptación de la cultura subyace en un conjunto de estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su conducta. Entonces tenemos diferentes vertientes. Por ejemplo, el de Garfield, que plantea como objetivo de estudio las actividades prácticas, las circunstancias prácticas y el razonamiento lógico-práctico, que es más transversal y ordinal. Y después aparece también el citado Morsfield, que habla también un poco de lo que es lo social para reconocer un mundo, ¿no? Dentro de un contexto de fuerzas y proyectos instituyentes. Entonces, la tarea del investigador será desvelar, como podemos ver, una alternativa al análisis de la conducta lingüística y el estudio de la infraestructura consciente, íntimamente ligado con el mundo social. Estos términos metodológicos se tienen que focalizar en las observaciones y en los análisis pertinentes. Adelantar un trabajo de seguimiento, cómo podemos mejorar el desempeño sociocultural, las metodologías que podemos utilizar como mapeo, que es el muestreo cualitativo, la valoración consensual. Todo eso serán las bases para que nosotros tengamos recursos culturales para poder realizar una investigación cualitativa. Siempre utilizando nuestro método de análisis de los etnométodos que consideramos. Entonces, todo ese proceso, el investigador alterna entre análisis de la conducta lingüística y el estudio de la infraestructura consciente, como veía, y involucra en el examen los términos como entidades independientes. Entonces, se produce una inducción lógica que pasa por la etapa. ¿Qué tenemos? Como pueden ver, la hermenéutica, algo más que una propuesta filosófica. Muy bien, es una alternativa de investigación cualitativa.
aparece como una opción. No se agota exclusivamente en su dimensión básicamente filosófica, sino que trasciende de una propuesta metodológica, una comprensión de la realidad, que se asume bajo la metáfora de un texto y es susceptible en el empleo de caminos metodológicos, como alternativas de investigación. Tenemos, Ullmann nos indica que esta mirada plantea el propósito de incrementar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos, individuos o condiciones de vida o estilos de vida. Es una perspectiva de doble, presente y pasado. Lo que hemos señalado para otras opciones cualitativas es necesario destacar esta opción. Ya ha construido su propia ruta, tanto que atañe la delimitación de un objeto como el desarrollo de su propuesta metodológica. Por eso la vinculamos a veces a textos significativos y a fenomenología. Ahí tenemos que aparecen que el encuentro, una versión encuentro ideal, un diálogo entre el entendimiento y lo que se va a producir, y aparece que la teoría de las reglas que gobierna interpretan un texto particular. Es una regla, es un movimiento de interpretación del texto. Ese trabajo interpretativo por diferentes corrientes tienen principalmente una fase lineal, la construcción de un mundo del texto y la susceptibilidad de cumplir la información. Y aparece ahí Travenkel, que dice que la interpretación sea lo más plausible con eventos y fenómenos interpretativos. Entonces, estudia lo representativo y dispone una relación entre ellos. Aparecería ahora que la investigación-acción o la investigación participativa, propuestas para mejorar el conocimiento más allá de la interpretación y la explicación. Tenemos que un hito importante apareció en el Simposio Mundial sobre la Investigación, Acción y Análisis Científico en Cartagena, Colombia, y se convirtió en una plataforma de lanzamiento de lo que es conocido ahora en los círculos académicos, que van llegando y van trabajando. Esta modalidad de investigación, tras una denominación genérica, se consigue y se considera una investigación para la acción o investigación-acción o investigación participativa o militante o de acción participativa. Dado el nombre que vean ustedes, está focalizada en el empoderamiento a través de la producción y el uso de conocimiento por parte de los sectores que podríamos considerar vulnerables. Por eso nació y conduce a la reproducción de nuevas formas de dominación con las viejas pautas que eliminan sin cuidado ni previsión. Entonces ahí vemos un poquito, aparecen Bosco Pinto, Reimann, que utilizan esta metodología para legitimizar el reconocimiento de la investigación como una alternativa con identidad propia. Y también dentro de la comunidad académica, dentro del desarrollo social y la innovación educativa. Por ello, tenemos que mencionar, y no nos podemos olvidar, que se ha utilizado mucho por la FAO o por la OMS. Y consideramos la necesidad de adoptar una estrategia de aprender haciendo, orientada a posibilitar que los protagonistas en temas de investigación social y educativa realicen un trabajo sistémico y riguroso. Un registro y un análisis de las percepciones, testimonios, juicios, comprensiones que son aportadas por todos aquellos que son convocados para intervenir en la fase de investigación de su diseño, pasando por su interpretación y desarrollo. Entonces tenemos que ver con interés retomar la comprensión de la realidad social y material de aquellos que viven cotidianamente. Entonces construimos el fin último de la investigación, con un medio para orientar la acción social organizada. En este sentido, es un recurso metodológico de argumentación de cualquier investigación y de comprensión de las actividades de cambio social o educativo planteado. Curiosamente, quienes mejor lo han entendido y lo han puesto en práctica en sus cambios de cultura organizacional han realizado investigaciones.
Entonces, continuaremos en siguientes ediciones con la investigación cualitativa para investigadores.